Naturaleza del gen y genoma. La ciencia de la genética inició con el trabajo de Gregor Mendel, alrededor de 1860. Su objetivo era aprender a cruzar plantas de guisantes con diferentes características hereditarias y determinar el patrón de transmisión de dichas características a los descendientes. Mendel eligió guisantes de jardín como objetivo de estudios para varias razones prácticas. Las características de las plantas eran gobernadas por factores o unidades de herencia, que más tarde llamó genes. Cada planta poseía dos copias del gen que controlaba el desarrollo de cada rasgo. Cada planta poseía dos copias del gen que controlaba el desarrollo de cada rango, uno derivado de cada progenitor. Los dos genes podían ser idénticos o no idénticos entre sí. Posteriormente, estas dos formas se denominaron alelos. Sobre los 7 rasgos estudiados, un alelo dominaba sobre otro. Si ambos aparecían juntos en la misma posición, el alelo dominante enmascaraba a la existencia del recesivo. Cada célula reproductiva o gameto producida por una planta solo contenía una copia del gen correspondiente a cada rasgo. Un gameto particular podía contener el alelo recesivo o dominante para cada rasgo determinado, pero no ambos. En cada planta, los dos alelos que controlaban un rasgo permanecen unidos durante toda la vida, pero se separan o segregan durante la formación de gametos. Este dato es base de la ley de segregación de Mendel. La separación del par de alelos correspondientes para un rasgo no tiene efecto sobre la separación de alelos para otro rasgo. Alrededor de 1880, varios biólogos europeos observaron con atención la actividad de las estructuras celulares recién discernibles con el microscopio de luz que mejoraban con rapidez. Estos científicos no conocían el trabajo de Mendel. Sin embargo, concluyeron que cualquier factor que gobernara las características hereditarias debía pasar de una célula a otra y de una generación a la siguiente. Este conocimiento por sí mismo es fundamental. Toda la información genética necesaria para generar y conservar una planta o animal complejo debe estar por completo dentro de una sola célula. Durante la división celular, el material del núcleo se organiza en filamentos visibles que en 1888 se denominaron cromosomas, término que significa corpúsculos coloreados. Cromosomas como portadores de información genética. El redescubrimiento del trabajo de Mendel y su confirmación tuvo influencia inmediata sobre la investigación en biología celular. Cualquiera que fuera su naturaleza física, los portadores de la unidad de herencia tendrían que comportarse de manera coherente con los principios mendelianos. En 1903, Walter Sutton, posgraduado de la Universidad de Columbia, publicó un artículo donde señaló directamente a los cromosomas como portadores físicos de factores genéticos de Mendel. Sutton observó la formación de células en el espermatozoide del saltamontes, que igual que Ascaris tiene cromosomas grandes y fáciles de observar. En las células germinales de la gónada masculina ocurren dos tipos de divisiones: división mitocítica, mediante las cuales las espermatozoides producen más espermatogonias, y divisiones melóticas, durante las cuales la espermatogonia produce espermatozoides. Cuando Sutton examinó los cromosomas de células justo cuando iniciaban
la meiosis observó que los miembros de cada par de cromosomas se unían formando una bivalente. Identificó 11 bivalentes, cada uno mostrando una línea de asociación atravesada. Cada una de las dos células resultantes de la primera división meiótica recibió uno de los cromosomas homólogos. De este modo fueron separados. Esta era la división reductiva propuesta 15 años antes por Weizmann, sobre bases puramente teóricas. También fue la base física de la proposición de Mendel acerca de la existencia de parejas de factores hereditarios que permanecen unidos durante toda la vida de un individuo, pero que se separan durante la formación de gametos. Naturaleza química del gen. Los genetistas clásicos describieron las reglas que gobiernan las transmisiones de caracteres genéticas y la relación entre genes y cromosomas. Pero, ¿de qué estaban hechos? En 1952, la comunidad científica finalmente aceptó la idea de que los genes estaban constituidos por DNA o ADN. El descubrimiento de que el material genético era ADN dio respuesta a una pregunta de suma importancia, pero no ayudó gran cosa a explicar cómo funciona una molécula de ADN dentro de la célula. Un gen es una unidad de información dentro del genoma que contiene todos los elementos necesarios para su expresión de manera regulada. También se conoce como una secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN o ARN en el caso de algunos virus, que contiene la información necesaria para la síntesis de una macromolécula con función celular específica. Habitualmente proteínas, pero también ARNM, ARNR y ARNT. Estructura del genoma. Por una parte, el ADN es una macromolécula, un ensamble de gran número de átomos enlazados en disposiciones definidas cuya estructura tridimensional se puede conocer mediante técnicas como cristalografía de rayos X. Por otro lado, el ADN es un depósito de información, una plantilla, una propiedad más difícil de describir en términos moleculares sencillos. Sí, como se mencionó antes, un gen corresponde a un segmento particular de DNA. Entonces, toda la información genética transmitida al descendiente por sus progenitores equivale a la suma de todos los segmentos. En toda población, los individuos que constituyen las especies comparten igual conjunto de genes, aunque los diferentes miembros individuales poseen invariablemente versiones un tanto diferentes de muchos genes. Por lo tanto, cada especie de un organismo posee una dotación única de información genética conocida como su genoma. En el ser humano, el genoma prácticamente equivale a toda la información genética contenida en un solo conjunto haploide de 23 cromosomas. Complejidad del genoma. Para estimar la complejidad del genoma, primero es necesario considerar una de las propiedades más importantes de la doble hélice de DNA, su capacidad para separarse en sus dos cadenas componentes, propiedad denominada desnaturalización. Desnaturalización del DNA. Según la descripción por primera vez de Watson y Crick, las dos cadenas de una molécula de
DNA se mantienen juntas por débiles enlaces no covalentes. Una de las posiciones de la doble hélice que se investigó desde los principios fue su desnaturalización mediante calor. Cuando se eleva lentamente la temperatura de una solución de DNA, se alcanza una temperatura específica a la cual se inicia la separación de las cadenas. Luego que la temperatura sube unos pocos grados, el proceso generalmente concluye y la solución contiene moléculas de una sola cadena completamente separadas de su pareja original. Renaturalización del DNA. La separación por calor de la doble cadena de DNA no es un dato inesperado, pero parece mucho menos probable que las cadenas sencillas vuelvan a unirse para formar una molécula estable de doble cadena. Sin embargo, en 1960, Julian Marmur y sus colaboradores de la Universidad Harvard observaron que enfriando lentamente una solución de DNA bacteriano desnaturalizado por calor, se restablecen las propiedades de la doble hélice, absorbe menos luz ultravioleta y se comporta otra vez como material genético capaz de transformar las células bacterianas. Se obtienen resultados similares calentando el DNA a 100 grados Celsius para desnaturalizarlo, disminuyendo rápidamente la temperatura de la solución hasta 25 grados Celsius, aproximadamente por abajo de la TF. Estabilidad del genoma, debido a que el ADN es el material genético, solemos imaginarlo como una molécula estable, cuyo contenido de información solo varía lentamente durante largos periodos de la evolución. Sin embargo, las pruebas indican que la organización de las secuencias del genoma pueden cambiar con rapidez, no solo en el orden evolutivo, sino en cuanto al periodo de vida de determinado individuo. Ácidos nucleicos. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación biológicas, es decir, los mecanismos mediante los cuales los progenitores heredan su información genética a su descendencia y las semejanzas y diferencias entre los individuos de la misma especie. Se considera a Gregorio Mendel como el padre de la genética, ya que él determinó algunos de los mecanismos hereditarios de ciertos rasgos dominantes y recesivos. La historia del ADN comienza con el descubrimiento de los ácidos nucleicos por Friedrich Miescher en 1869, cuando los aisló de los núcleos de las células como una sustancia ácida a la que originalmente llamó nucleína. Posteriormente se cambió a ácido nucleico. Aunque estas sustancias no se relacionaron inmediatamente con la herencia, ya que para esa época se pensaba que la herencia era transmitida por las proteínas. La primera evidencia directa de que el ADN era portador de la información genética tuvo lugar en 1943, cuando Avery, MacLeod y McCarthy descubrieron que el ADN extraído de una cepa virulenta del neumococo volvía permanentemente virulenta a una cepa que no lo era. Avery y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que el ADN extraído de la cepa virulenta era el portador del mensaje heredable causante de la virulencia en las células receptoras. Otros experimentos similares establecieron que los ácidos nucleicos son los portadores de la información genética. En 1953, los científicos Watson y Crick postularon un modelo para la estructura del ADN que mostró cómo se podía almacenar la información en la molécula del ADN. ADN o ácido desoxirribonucleico. Se sabía que era una macromolécula muy larga, ya que estaba compuesta de nucleótidos que contenían las bases nitrogenadas adenina, guanina, timina y citosina. Las fotografías de rayos X mostraban casi con certeza que el ADN tenía la estructura de una hélice gigante. También se conocían las cantidades relativas de las bases nitrogenadas. La cantidad de adenina coincidía con la de timina
y la de guanina con la de citosina, según lo estableció Erwin Chargaff en 1950. Con base en estos datos, Watson y Crick construyeron un modelo de la molécula, ensayando a cada paso la forma en que podían acomodar cada pieza, hasta que descubrieron que para poder construir la molécula se requería una doble cadena de nucleótidos, ya también llamada doble hélice, a manera de escalera de caracol, donde el armazón de la hélice está compuesto por las unidades azúcar, desoxirribosa, fosfato, de los nucleótidos y los peldaños por los pares de bases. Uno de los pares construido por la unión de timina y adenina mediante un doble enlace por puente de hidrógeno y otro par por la unión de citosina y guanina mediante un triple enlace por puente de hidrógeno. Las dos cadenas corren en direcciones opuestas. Aunque los nucleótidos dispuestos a lo largo de una cadena de la doble hélice pueden presentarse en cualquier orden, su secuencia determina el orden de los nucleótidos en la otra cadena. A partir del modelo, se propuso además un mecanismo para la replicación del ADN mediante un proceso semiconservativo en el que la mitad de la molécula sirve de molde para que se forme la otra mitad, produciendo así una nueva molécula completa de ADN. Este mecanismo constituye una explicación de la capacidad del material genético para replicarse con exactitud y por ende de la posibilidad de los pares de heredar sus características a sus hijos. Hoy se sabe que todas las células poseen su propio ADN. En las eucariotas se encuentra en el núcleo, cloroplastos y mitocondrias, y en las procariotas disperso en el citoplasma. Estructura de los nucleótidos. Un nucleótido está constituido por tres componentes diferentes, una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. Los 4 tipos de nucleótidos que se encuentran en el ADN tienen una de las 4 bases nitrogenadas posibles, adenina, guanina, citosina y timina. Las dos primeras son bases púricas y las otras dos bases pirimídicas. Las dos cadenas de nucleótidos en el ADN corren en sentido opuesto, una en dirección 3 a 5 y la otra dirección 5 a 3. Esto significa que los grupos fosfato están insertados en el carbono 3 y 5 de la desoxirribosa. El carbono 1 es el que está a la derecha del átomo del oxígeno y en cada vértice del pentágono que forma la desoxirribosa está ubicado un átomo de carbono. Se enumeran los carbonos en el sentido de las manecillas del reloj.